Buenos días a todos y a todas. La intervención que llevará a cabo a continuación el profesor Carlos Mota, tres poetas vascos del siglo XIV, se inscribe dentro del ciclo de conferencias Memorial José Javier Rodríguez en recuerdo de nuestro querido amigo y compañero tempranamente desaparecido. Para quienes tuvimos el placer, el honor y la alegría de conocerlo, el recuerdo de José Javier quedará impreso en nuestra memoria hasta el fin de nuestros días. Su risa franca y abierta, sus largos silencios, inquietantes para un parlanchín como yo, que no sabe escuchar en ellos, siempre reflexivos, al final de los cuales venía a menudo una sentencia acertada, una idea luminosa que muchas veces se adelantaba en el brillo de sus ojos o una meditación profunda, quedarán indelebles en muchos de nosotros que disfrutamos de su compañía y de su amistad y que desgraciadamente quedamos ayunos de ambas. Porque José Javier, J para algunos de nosotros, iba por dentro, como dijo Rubén Darío de Juan Ramón Jiménez, y cada palabra suya aquilataba una inmensa sabiduría, mucha meditación y un conocimiento y una integridad intelectual difíciles de encontrar muchas veces en nuestro mundo académico. A algunos de nosotros, alejados de su ámbito de investigación, nos resultaba extraña su reivindicación de la novela pastoril o su gusto por el teatro hispano-portugués de los siglos de oro. Más asimilables resultaban su defensa de las soledades de Góngora o de la prosa de Gracián. Era un hombre esencial en su figura y en su interior, una persona de esencias a la búsqueda de lo esencial del pensamiento, que luego exponía en una frase que lo resumía todo. Creo que no le disgustaría que dijera que era un verdadero conceptista, pero en el sentido más recto del término, aquel que huye del juego de ideas o de los fuegos artificiales de una palabrería vacua. Contaré una anécdota que puede dar idea a quienes no lo conocieron de cómo era. Cuando hace más de 25 años compartimos la asignatura de Teoría de la Literatura, yo le pregunté por cómo organizar el programa, qué autores y textos elegir, etc. Él me dijo: yo suelo explicarles lo que creo que es fundamental. La poética de Aristóteles, la de Horacio y los formalistas rusos. Si consigo que entiendan eso, me doy por satisfecho. No le faltaba ninguna razón. Hace algunos años, cuando en nuestra titulación contábamos con pocos alumnos y la veíamos peligrar, bromeábamos sobre quién de los dos, por entonces los más jóvenes profesores en nuestro departamento, tendría el honor de bajar la persiana de nuestra titulación en la UPV. Ambos éramos del mismo año, yo 6 meses mayor que él. Afortunadamente, aquellos tiempos pasaron y nuestro grado cuenta con un elevado número de estudiantes. Desgraciadamente, la muerte nos lo arrebató demasiado pronto y no nos dejó seguir disfrutando de él más tiempo. En silencio lo añoramos todos los días y este memorial es el resultado del compromiso de sus compañeros de departamento de recordarlo y homenajearlo anualmente. ¿Quién mejor que el profesor Carlos Mota podría hablarnos de José Javier Rodríguez, que fue alumno suyo y con quien compartió investigación y despacho durante cerca de 30 años? Sin duda, nadie más adecuado y próximo a nuestro amigo que el profesor Mota. ¿Cómo podría presentar yo a Carlos Mota? No porque sea impresentable, ni mucho menos. Me resulta muy difícil porque el profesor Mota, Carlos, es mi amigo. Y en la amistad solo se perciben las virtudes que adornan al otro. Decía Cicerón en De Amicitia que hay un error pernicioso en aquellos que estiman que la licencia de todas las pasiones y pecados está abierta en la amistad. La amistad ha sido, continuaba Cicerón, ha sido dada por la naturaleza como ayudante de las virtudes, no como compañera de los vicios, para que, puesto que la virtud en solitario no podría llegar a aquellas cosas que son las más grandes, llegara unida y asociada con la otra. Bien, no estoy completamente de acuerdo con el sabio latino. Prefiero la respuesta que da a este respecto un poeta más o menos contemporáneo, Julio Martínez Mesanza, en un breve poema titulado así, De Amicitia. Si tuvieses al justo de enemigo, sería la justicia mi enemiga. A tu lado en el campo victorioso y junto a ti estaré cuando el fracaso. Tus palabras tendrán tumba en mi oído. Celebraré el primero tu alegría, aunque el fraude mi espada no consienta, engañaremos juntos si te place. Saquearemos juntos si lo quieres, aunque mucho la sangre me repugne. Tus rivales ya son rivales míos. Mañana el mar inmenso nos espera. Carlos Mota es amigo con todos estos requisitos, y aunque no le adornasen las virtudes, seguiría siendo amigo.
pero Carlos Mota es, para mí, también un hombre virtuoso en todos los sentidos, no solo por la rectitud moral que lo caracteriza, sino por la integridad intelectual que lo define. Seguramente Carlos es una de las personas más cultas que conozco y les aseguro que conozco un buen montón de gente que se tiene por tal. Lejos del conocimiento del especialista, que también posee, sin ninguna duda, el profesor Mota puede incluirnos en una conversación de cafetería una cita de la Comedia de Dante con una referencia a un aria de Händel o la mención de una escena de una película de Joseph Losey o Akira Kurosawa. Y no es algo que esté inventando en este momento, sino testimonio fidedigno de mi experiencia con él. Comparto con él muchos gustos. Entre los confesables se encuentra nuestro común interés por la literatura artúrica o por Manuel Machado. Los inconfesables los dejo para nuestra pequeña historia. Durante casi 40 años, Carlos Mota fue profesor de literatura española medieval en esta facultad, aunque también impartió, entre otras materias, literatura catalana, historia de la traducción y un largo etcétera. Y fueron muchos los estudiantes que pudieron disfrutar de su conocimiento en las aulas. Hoy está felizmente jubilado, creo que felizmente jubilado, de la docencia universitaria, pero no de la investigación, que eso se lleva encima de por vida. Su campo de trabajo se ha centrado fundamentalmente en la literatura de los siglos XIV a XVII, dedicando su tesis doctoral al estudio de la obra poética de Alfonso Álvarez de Villasandino, dirigida por Francisco Rico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro de su labor investigadora, destaca su edición crítica junto a Paloma Díaz Mas de los Proverbios Morales de don Sentop de Carrión, su edición del Libro Infinito de don Juan Manuel o su participación en la edición ejemplar, a todas luces, de la Celestina. Ha participado también en el proyecto Prolope, preparando el estudio y la edición de varias comedias de Lope de Vega, El más galán portugués, Obras son amores, El desposorio encubierto, entre otras. Entre sus trabajos destacan también los dedicados a la obra de Pero Lope de Ayala, del cual ha editado el libro de Palacio, y a la poesía cancioneril, así como el estudio de la biblioteca de un autor prácticamente desconocido, como es Lucas José de Elizondo, en el que junto a Paloma Díaz Mas anda trabajando desde hace años. Con ella dirigió 2 proyectos financiados por la UPV, dedicados a Sentop de Carrión y a la literatura celestinesca, y participó en otros 2 también con nuestro querido amigo José Javier Rodríguez sobre el diálogo cultural hispano-luso en la Edad Moderna. En la actualidad participa, además de en Prolope, en el proyecto dirigido por Ramón Díaz de Durana sobre la lucha de bandos a la hidalguía universal en los siglos XIV-XV. El profesor Mota nos va a hablar hoy de 3 poetas vascos del siglo XIV e intuyo, por lo que deja entrever el título, que su propuesta tiene algo de provocativa o de provocadora. Antes de darle paso, quería acabar esta presentación ya excesivamente larga con unas palabras. La universidad unió en un despacho, no sé si por casualidad o por afinidad, a José Javier Rodríguez y a Carlos Mota. Esta conferencia los ha juntado ante ustedes. Yo quería unirlos en estas palabras de presentación. Vale, gracias. Muchas gracias, querido Juanjo, por esta abrumadora presentación que, en fin, creo que la has hecho para dejarme como un flan justo en el momento de empezar a pronunciar esta conferencia, y que creo que más que de mí, de lo que habla es esta presentación de tu generosidad y de tu benevolencia hacia mí y, por supuesto, hacia José Javier, ¿no?, que, como has dicho, fue mi compañero de despacho durante casi 30 años, no 30, pero casi 30 años, y bueno, y sin embargo amigo, quiero decir, y creo que con eso está todo dicho sobre él en particular, porque aguantarme 30 años... Solo mi mujer ha superado eso. En fin, con otras finalidades, naturalmente. Bueno, quería comenzar esta conferencia también, aparte de evocando, por supuesto, a José Javier, que es el motivo que nos reúne a todos aquí,
recordando a otro profesor de esta casa que también desapareció tempranamente en estos últimos y terribles años, que es el profesor de paleografía Miguel Ángel Lema, por varias razones. Una, por la extraordinaria paciencia y amabilidad con la que siempre atendió mis dudas sobre paleografía, que todavía a estas alturas siguen siendo muchas. Y en segundo lugar, porque él me puso sobre la pista y me presentó el magnífico estudio derivado de una tesis doctoral de María Rosa Hierve sobre el señorío de Oñati y de los Guevara, también, que es un estudio de los años 80, del año 85, me parece, pero que me ha sido de gran utilidad para muchas de las cosas que voy a decir hoy aquí o que pretendo decir. Y bueno, sin más, voy a comenzar con la presentación. Bueno, comienzo esta presentación situándome en el año 1332 y en los inmediatamente siguientes, aunque voy a referirme sobre todo a la época posterior a 1366, cuando se desata la guerra civil que termina con el asesinato del rey Pedro I de Castilla y el ascenso al trono de su medio hermano, Enrique de Trastámara, Enrique II, apoyado por buena parte de la nobleza y por Francia. Hablaré de tres poetas. A ver si... El primero de ellos es Pero López de Ayala, el segundo, Pero González de Mendoza. Tenéis ahí también las fechas de su vida, hasta donde son conocidas, y el recorrido histórico por el que pretendo llevaros pues acabará alrededor de 1414, que es la fecha probable de la muerte de Pero Vélez de Guevara, es el más joven de los tres poetas. Antes de seguir, una precisión sobre el título. Tres poetas vascos o tres poetas vascos, entre interrogantes. Bueno, o tres poetas y entre paréntesis vascos, porque la cosa no tiene mayor importancia del siglo XIV. Bueno, pues, en fin, hay distintas posibles perspectivas. Si poeta vasco es el que escribe en euskera, ninguno de estos tres son vascos, por lo tanto, váyanse ustedes de aquí, que no hay nada más que escuchar. Pero claro, entonces, ¿qué hacemos con Ignacio de Loyola, con Esteban de Garibay, con el licenciado Poza, con Unamuno, con Baroja, etcétera, ¿no? A ver, Pero López de Ayala y Pero Vélez de Guevara, el mayor y el más joven, nacieron en el País Vasco, según los datos que tenemos, vivieron en él buena parte de su vida y en él desarrollaron muchas de sus actividades, sobre todo el segundo, sobre todo Pero Vélez de Guevara. En cuanto a Pero González de Mendoza, pues nació probablemente en Guadalajara, que es uno de los lugares en que la rama principal de los Mendoza tenía tierras y privilegios, como los tenían los Ayala en Toledo y Murcia o los Guevara en Navarra. Sin embargo, González de Mendoza fue el primogénito y el heredero de Juana López de Orozco y de Gonzalo Yáñez, señor de Mendoza, que es un señorío tan alavés como las catedrales de Vitoria, los dos. Tuvo, pues, raíces y relaciones en el País Vasco, empezando por las familiares. Pero González de Mendoza se casó con una hermana de Pero López de Ayala, llamada Aldonza Fernández de Ayala, y tuvo varios hijos con ella. Otra hermana de Pero López de Ayala, llamada Mencía, se casó con Beltrán Vélez de Guevara, señor de Oñati y de Guevara, padre de Pero Vélez de Guevara. Así pues, estos tres poetas emparentaron, no eran parientes inicialmente, pero emparentaron, ¿no? Pero López de Ayala y Pero González de Mendoza llegaron a ser cuñados y Pero Vélez de Guevara fue sobrino de ambos. No voy a entrar en detalles en cuanto a los dominios territoriales, los privilegios y los intereses económicos alaveses de Pero González de Mendoza, señor de Ita y de Buitrago, pero también a la muerte de su padre de Mendoza, de aquí de Álava.
Vuelvo al año 1332. En ese año acordó disolverse la cofradía de Arriaga. Ello sucedía después de, como mínimo, un siglo largo de existencia, es decir, desde los tiempos en que Álava y Guipúzcoa pasaron del reino de Navarra al de Castilla. La fecha clave ahí es 1200, pero bueno. La cofradía de Arriaga fue, como es seguramente sabido por muchos, una asociación de nobles de los actuales territorios históricos vascos, en especial de Álava, que integraba a miembros del alto clero y de la alta nobleza, pero también a varios tipos de hidalgos de menor nivel social, como podían ser infanzones, caballeros, escuderos y también muchas gentes dependientes de todos estos personajes, ¿no? Después de esa disolución, tradicionalmente llamada voluntaria entrega por la historiografía romántica, sin embargo, los más poderosos miembros de la cofradía de Arriaga continuaron siendo, y lo seguirían siendo por siglos, los Haro, los Velasco, los Salazar, los Ayala, los Mendoza, los Hurtado de Mendoza, los Guevara, etcétera, linajes cuyas bases primigenias de poder y prosperidad estaban en sus dominios territoriales y en los recursos que estos les ofrecían. Ganadería, una agricultura más bien pobre, molinos, unos bosques extensos de complicada explotación pero útiles para la caza, para la recolección de frutos, para la obtención de madera y sobre todo para la extracción y el trabajo y el comercio del hierro en ferrerías, fraguas, etc. Algunos vestigios de esos dominios territoriales, más o menos seculares, están todavía hoy muy a la vista en distintos lugares del País Vasco, pero particularmente en Álava, especialmente en construcciones como, por ejemplo, el conjunto de torre y palacio y monasterio de Quejana, en el caso de los Ayala, fundada en 1378 por el padre de Pero López de Ayala. El conjunto que veis aquí es la torre y el monasterio, pero además hay una serie de edificios que datan del siglo XVIII, o sea, esto no es todo del siglo XIV. Pero bueno, la torre de Mendoza, aquí teníamos otra vista de Quejana, de la torre en concreto, que sería la parte más antigua de la torre de Mendoza. ¿Lo puedes ver allí? No sé, se ve peor, ¿no? Bueno. La Torre de Mendoza o la Torre de Guevara, que tanto la de Mendoza como la de Guevara fueron inicialmente construidas en el siglo XIII, aunque lo que vemos hoy en día pues, tiene muchos elementos de épocas posteriores y, en todo caso, pues, algunos de esos vestigios están muy restaurados. Ya he dicho que el conjunto de Quejana tiene mucha parte del siglo XVIII, pero, por ejemplo, pues la Torre de Mendoza, lo esencial es lo del siglo XIII, lo posterior es sobre todo el recinto amurallado que hay en torno a la torre, ¿no? En otros casos, pues estos restos son unas ruinas imponentes, como por ejemplo la Torre Palacio y el Castillo de Guevara, que aquí las veis juntos, ¿no? La Torre Palacio es lo que queda más cerca del objetivo, el castillo es lo que queda en lo alto de este cerro, de este monte, que realmente la torre parece originarse en el siglo XIII, el palacio anejo, que hoy está en ruinas, sería de los siglos XV-XVI, y el castillo fue el primer asentamiento de la familia en la cima de ese monte, con vistas y control, por tanto, en dirección, pues ahí lo veis, hacia la izquierda de la diapositiva, hacia el Gorbea, y por tanto hacia Vizcaya, y por tanto hacia el Valle de Ayala y el curso alto del Nervión, etcétera, etcétera. Lo que queda, las láminas de agua que quedan en primer término son el actual embalse de Ullibarri-Gamboa, pero que en tiempos fue un valle muy productivo para la economía de la zona. También por el norte tenemos los montes de Guipúzcoa que rodean el valle del Léniz y que se extienden
hacia el este hasta Laizkorri. Esto también es, digamos, lo que se domina por el otro lado del cerro donde está el castillo. Hacia el sur y hacia el este, Navarra, son esos montes que se ven hacia el fondo, y por el oeste y hacia el sur, pero más bien hacia el oeste, la llanada alavesa, con el camino interior del País Vasco, el camino de Santiago del interior del País Vasco, y la ciudad de Vitoria, que aquí se vislumbra a lo lejos, naturalmente en la época sería una extensión mucho más reducida, pero, ya digo, todo esto era lo que dominaban los Guevara desde su castillo. Si veis en la parte inferior izquierda de la diapositiva, están ahí la torre y las ruinas del palacio del siglo XV y del XVI. Hay que decir, sin embargo, que la destrucción del castillo de Guevara, el momento de su ruina definitiva, pues tuvo lugar en el siglo XIX, durante las guerras carlistas, que tuvieron en ese escenario y en su entorno pues una especialísima virulencia. Bueno, la posición de estos linajes seculares, tanto los Ayala como los Mendoza y los Guevara, están documentados desde el siglo XI, es decir, vienen de bastante lejos. Y esta posición se fue alterando a lo largo del siglo XIV. Las villas, en este territorio, pues Vitoria, Salvatierra, etcétera, acogen cada año a más población, parte de la cual se traslada a ellas para sustraerse en lo posible al dominio señorial. En las villas prima la ley del rey de Castilla, que ofrece a sus habitantes una cierta seguridad física e incluso jurídica. La creciente importancia de las villas suponen en principio un paliativo en el control que estos nobles tenían del territorio y de los fundamentos de su riqueza. Sin embargo, con los años, estas circunstancias también supusieron para los señores nuevas oportunidades de acrecentar su prosperidad y su relevancia política, incluso con los reveses debidos a la devastación demográfica y económica causada por la epidemia de peste negra de 1348 y sus varios rebrotes de la segunda mitad del siglo XIV. A juzgar por el número de mortuorios o aldeas abandonadas de Álava, se ha estimado que pudo fallecer casi un 50% de la población en esos años de la segunda mitad del siglo XIV. Pero, claro, a diferencia de lo que sucede en Navarra, donde hay una documentación abundante y que permite justificar unos porcentajes de mortandad en estos niveles, cito a Saturnino Ruiz de Loizaga, la escasez de noticias hace suponer que la peste negra no afectó a la diócesis de Calahorra con la misma dureza que a otras regiones. Hay que precisar que la diócesis de Calahorra en aquel momento comprendía la práctica totalidad del territorio de Álava, con excepción del valle de Valdegovía, que era administrado pues, por la diócesis de Burgos. Bueno, la peste, al generar despoblados y yermos, favoreció el desarrollo de la ganadería, controlada en gran parte por la nobleza. Pero la mayor oportunidad que se ofreció a esos nobles radica en la prestación continuada de servicios de armas al rey de Castilla. En 1332 y los años siguientes, al aguerrido Alfonso XI, quien combate a los benimerines para blindar el control cristiano sobre Andalucía occidental. Este rey muere de peste en 1350 en el cerco de Gibraltar. Ante él se había disuelto la vieja cofradía de Arriaga, después de que ésta, muchos años antes, en 1258, en época de Alfonso X el Sabio, por tanto, ya hubiera entregado a la ciudad de Vitoria el lugar en que los cofrades solían reunirse para tratar de sus asuntos, impartir justicia, etcétera, que es la iglesia de San Juan de Arriaga, situada al norte de Vitoria, donde hoy se extiende uno de los parques más hermosos de la ciudad. Esta es, digamos, la parte de anuncios turísticos de la comunicación. Bueno,
No es posible recordar ahora con detalle los servicios prestados por Ayalas, Mendozas y Guevaras a Alfonso XI y a sus hijos Pedro I y Enrique II entre 1332 y 1379-80, pero sí conviene notar algunos, ¿no? Entre los cofrades que disolvieron la cofradía de Arriaga estuvieron Fernán Pérez de Ayala, el gran fundador, o refundador, mejor dicho, del señorío de Ayala, como ha mostrado en un estudio ejemplar en su día Michel García, y, entre otros, también el Beltrán Yáñez de Guevara, señor de Oñate, y su primogénito Ladrón Vélez de Guevara, así como también Hurtado Díaz de Mendoza y su hermano, el ya mencionado Gonzalo Yáñez de Mendoza, padre de Pero González de Mendoza. Siento si esto va a ser un poco mareante porque voy a estar sacando estos cuadros genealógicos casi constantemente, pero es con el fin no de marearos, sino de que os situéis de quién estoy hablando, ¿no? Porque además, como veréis, los nombres se repiten muchísimo, ¿eh? Y eso que he excluido de aquí, por ejemplo, pues una colección de Peros Vélez de Guevara, que vienen detrás de Pero Vélez de Guevara, que hubieran convertido esto en un galimatías absoluto, ¿eh? Bueno, Fernán Pérez de Ayala, como veis, es el padre de Pero López de Ayala, uno de los poetas, los marco en rojo para que se vean claro. Y también en esta diapositiva pues tenemos ahí el Pero González de Mendoza, poeta que nos interesa, en un cuadro genealógico que, como veis, se prolonga en otros notables poetas también, sobre todo los dos últimos de la fila. Bueno, varios de estos señores que rindieron la cofradía de Ayala, o que entregaron voluntariamente la cofradía de Arriaga, participaron en las campañas de Alfonso XI. Ladrón Vélez de Guevara, bueno, a ver, aquí, Ladrón Vélez de Guevara, por ejemplo, murió en 1342 en la conquista de Algeciras. Fernán Pérez de Ayala, el padre del canciller, participa en el sitio de Gibraltar de 1349, aquel en el que moriría un año más tarde Alfonso XI, pero Fernán Pérez de Ayala consigue sobrevivir a la doble carnicería de la peste y de la guerra. En el mismo año 1332 había nacido en Vitoria Pero López de Ayala, el hijo más ilustre de Fernán Pérez de Ayala, señor de Ayala, Llodio, Amurrio, Arrastaria, Urkabustaiz y Cuartango, ¿no? Todo un conjunto de municipios alaveses. Y bueno, Pero López de Ayala fue inicialmente destinado a una carrera en el alto clero, ¿no? Pero tuvo que convertirse en caballero cuando su padre consigue fundar el mayorazgo de Ayala y ve que hay un futuro económico interesante para su hijo, y tuvo, por tanto, que combatir en las batallas de Nájera de 1367 y Aljubarrota de 1385. En la de Nájera, Pero Vélez de Guevara combatió junto con su padre. Y en ambas batallas, tanto en Nájera en 1367, durante la Guerra Civil Castellana, como en Aljubarrota en 1385, frente a los portugueses y los ingleses, en ambas batallas experimentó la derrota y fue hecho prisionero. En Nájera, los Ayala, padre e hijo, que habían abrazado la causa de Enrique de Trastámara y traicionado o abandonado a Pedro I, logran escapar de la venganza de este rey gracias al pago de un importante rescate. Parecida suerte, derrota, cautiverio y pago de rescate a cambio de salvar la vida, corrieron Beltrán Vélez de Guevara y el señor de Oñate, y uno de sus hijos, llamado Carlos, que era un hermano menor de Pero Vélez de Guevara. Por su parte, Pero González de Mendoza, también uno de los capitanes del bando de Enrique II en Nájera, también hecho prisionero, logró salvar la vida en la misma ocasión por intervención directa de Eduardo de Woodstock, el príncipe de Gales,
que era el principal aliado de Pedro I. Bueno, Pero López de Ayala fue muchas cosas a lo largo de su vida, además de señor de Ayala y de Salvatierra. Fue embajador del rey de Castilla ante el rey de Francia y ante el papado de Aviñón, merino mayor de Guipúzcoa, alcalde mayor de Vitoria, es decir, juez, y de Toledo también, observador de una tregua entre Francia e Inglaterra en el Golfo de Vizcaya y, finalmente, en sus últimos años, canciller mayor de Castilla al servicio de Enrique III. Como es sabido, fue historiador y, como tal, quien construyó una imagen perdurable de la Guerra Civil castellana y de la nueva dinastía trastámara en sus crónicas de Pedro I y Enrique II, de Juan I y, en el principio, de la de Enrique III, que es la crónica en la que trabajaba, en cuya redacción trabajaba, pues poco antes de morir en 1407. Además de esto y de una importante y pionera labor como traductor y promotor de traducciones para uso de la incipiente nobleza con intereses literarios, Pero López de Ayala cultivó la poesía y recopiló la de carácter moral, político y religioso en el libro llamado Libro del Canciller o, tradicionalmente, Rimado de Palacio, principalmente compuesto entre 1385 y 1405. Esta intensa vocación literaria no surgió de la nada, ni solamente de su sólida formación juvenil como eclesiástico. Ya el padre del canciller, Fernán Pérez de Ayala, formado en su juventud entre Toledo y Aviñón, había dedicado parte de su tiempo a escribir con ambición política y espíritu práctico, pero sin inquietudes estéticas, una historia de su linaje, el árbol de la Casa de Ayala, cuya primera versión es de 1371, poco antes de la fundación del mayorazgo, significativamente, que continuó Pero López y varios de los sucesores de este, y que es, en su género y por muchas razones, un libro muy innovador, como ha mostrado su más reciente editor, el profesor Arsenio da Costa. La obra poética de Pero López de Ayala se ha transmitido fundamentalmente en dos manuscritos, designados con las siglas E y N, y en unos fragmentos en dos códices parisinos, uno el cancionero de Juan Alfonso de Baena y otro una miscelánea historial que ha estudiado principalmente Michel García y Dorothy Severin. El primer manuscrito, el E, es de fines del siglo XIV o principios del siglo XV, esto es de los últimos años de la vida del canciller. Probablemente es un manuscrito que está muy cerca del libro que preparó el propio, o que estaba reuniendo el propio canciller, pero no es ese libro con toda seguridad. El otro, N, es más tardío, de mediados del siglo XV, sin más posibles precisiones, pero está claro que no desciende de E, no es un derivado del manuscrito más antiguo, con lo cual se ha podido establecer, aunque esto Michel García últimamente no se lo cree mucho, que hubo un arquetipo común a ambos manuscritos, pero que hay una mediación entre ese arquetipo común y E, que explica pues, las notables diferencias que hay entre uno y otro. El Rimado de Palacio aparece en esos manuscritos sin acompañamiento de otras composiciones. Y esto es significativo de por sí, porque la poesía medieval ha solido transmitirse sobre todo en cancioneros colectivos, es decir, que reúnen las obras de varios autores. El de Pero López de Ayala es, así, uno de los pocos poemarios o cancioneros individuales conservados. Otros serían, por ejemplo, el Libro de Buen Amor, de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, o, a fines del siglo XV, el de Juan de la Encina. Hay que decir que la magnitud de lo conservado de cada uno de los tres poetas es muy, muy, muy diferente. Del canciller Ayala tenemos hasta 1939 estrofas, que vienen a ser unos 8.000 versos, aproximadamente algo más de 8.000, y como he apuntado antes, es probable que compusiera más poesía, incluso de temática profana, pero seguramente no quiso conservarla. En el caso de Pero González de Mendoza, tenemos noticia de 6 poemas y de 8 en el de Pero Vélez de Guevara. Las obras de Pero González de Mendoza y las de Pero Vélez de Guevara, a diferencia de las de Ayala, se han transmitido en varios cancioneros colectivos. También en el caso de uno y otro, cabe pensar que debieron de producir más textos de los que han llegado hasta nosotros, pero no parece que los desaparecidos hayan sido orillados por razones temáticas
o morales, como es la sospecha vehemente que tenemos sobre los versos del canciller. Como he dicho, los temas del Rimado de Palacio son, ante todo, políticos, morales y religiosos. Escrito en primera persona, voy a simplificar mucho la composición del libro para que se vea su carácter misceláneo. Escrito en primera persona, empieza tras una oración como una confesión de los propios pecados en las que repasa los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, las 7 obras de misericordia, las corporales, los 5 sentidos y las 7 obras espirituales de misericordia. Tras este examen de su conciencia, de la del narrador y también de la del poeta, el narrador aborda los principales desgarros y decepciones de su tiempo, los políticos y religiosos, sin ahorrar críticas a la monarquía, al papado, a los privados, a los caballeros, a los letrados, a los mercadores y a la justicia, en cuyos males reconoce haber tenido parte. Reconoce el haber tenido parte, sobre todo en el de la justicia, que fue una profesión que ejerció como juez. Para hacer todo este repaso de la sociedad de su tiempo, pues inserta un largo relato, ahora en tercera persona, significativamente hay un cambio de perspectiva, sobre las miserias de la vida del cortesano y sobre el oficio del rey, a la manera de un espejo de príncipes relativamente breve. Viene tras ello una sucesión de poemas religiosos y morales en los que expresa su pesar por el cisma de la Iglesia y recuerda su experiencia personal de la cárcel. Llegó a ella después de ser malherido y hecho prisionero en la batalla de Aljubarrota de 1385, en que los castellanos pues, fueron severamente derrotados por los portugueses y sus aliados ingleses. En sus algo más de 2 años de prisión en Portugal, en el castillo de Óbidos, fue donde Ayala empezó a escribir lo más personal de su obra a la poco o nada juvenil edad de 53 años. El rimado concluye con una amplia sección inspirada por la lectura y la meditación sobre el libro de Job y los Moralia in Job de San Gregorio Magno, un comentario que el propio Ayala había traducido al castellano en prosa y que le obsesionó probablemente porque en él halló consuelo, doctrina y una clave para soportar los duros tiempos que le tocó vivir. Como es sabido, el libro de Job, de la Biblia, cuenta, en palabras de Óscar Bizzarri, las experiencias de un hombre que tuvo ciega confianza en Dios y que con paciencia se entregó a sus oscuros designios. Fin de la cita. El comentario de San Gregorio exprime ese libro bíblico versículo por versículo y el propio Ayala, más allá de su trabajo de traducción y de elaboración poética en el rimado, despiezó la obra de San Gregorio en una colección de sentencias para su propio uso tituladas Las flores de los morales de Job, en prosa. Los temas de los otros 2 poetas son más convencionales, aunque bastante variados. Pero González de Mendoza es el más ligero y alegre, no solo por las formas estróficas y recursos técnicos empleados. Escribió sobre todo poesía amorosa, dedicada a una serrana, a una dama judía y también a otras damas cristianas, una de las cuales, por cierto, acabó metiéndose a monja en un convento fundado por el poeta. Poco éxito, sí. Dice, quizá no sea irrelevante para esta mayor ligereza de la obra de Pero González de Mendoza el hecho de que de los 3 fue el que murió más joven cuando rondaba los 45 años en 1385 en la misma batalla de Aljubarrota en que fue hecho prisionero Pero López de Ayala. La obra poética que Pero López de Ayala preservó, en cambio, es fruto de su madurez y ancianidad, pues, como ya he dicho, fue escrita en su mayor parte después de los 53 años y trabajada hasta poco antes de su muerte a los 75. Aquí se ve un caso en que un poeta más joven realmente tiene una obra más temprana que un poeta más mayor, 10 años mayor aproximadamente. Y eso condiciona también la temática de uno y otro. También Pero Vélez de Guevara se acercó a los temas del amor cortés, pero solo que sepamos, en una muy respetuosa y comedida cantiga del loor de la belleza de Juana de Navarra, seguramente una hija del rey Carlos III de Navarra. En un poema, pues bueno, salpicado de alusiones a varones ilustres de la antigüedad que
casa, como se dice en la Celestina, como magnífica Tamaitines, con el objeto de la alabanza del poema. El resto de su producción es bastante variado. Hay en ella una elegía a la muerte de Enrique III de Castilla, muerto en el día de Navidad de 1406, dos poemas muy dramáticos, uno alegórico, cuya interpretación sigue siendo bastante misteriosa, y un sombrío detzir o poema narrativo con trasfondo político en el que nos detendremos un poco más adelante, al final de esta exposición. Como su tío Pero López de Ayala, Vélez de Guevara también compuso cantigas a la Virgen. Lo más curioso de su poesía, por lo menos desde una perspectiva actual, es una cantiga de escarnio dirigida a una dama de la corte llamada Sancha Carrillo, fea, vieja e pobre, non embargante, que era dueña de muy buen linaje, ¿no? Como dice la rúbrica que presenta el poema en el cancionero de Juan Alfonso de Baena. A propósito de esto, de esta cantiga de escarnio, conviene notar que Ayala compuso toda su obra conocida en castellano. En cambio, Pero González de Mendoza y Pero Vélez de Guevara fueron poetas bilingües. De cada uno de ellos se nos ha conservado un poema en lengua gallega. Esto, en fin, es poco sorprendente porque ambos cultivan géneros poéticos cortesanos y desde principios del siglo XIII, si no desde antes, había sido habitual que los poetas de la corte de Castilla, fueran gallegos, portugueses, castellanos o andaluces, emplearan la lengua gallega para determinados géneros poéticos. Sería lógico que al menos alguno de esos textos de nuestros poetas, en castellano o en gallego, circulasen medios cortesanos o señoriales de ámbito local antes de llegar a la corte del rey en el centro de Castilla y que se hayan perdido otros de difusión más o menos restringida. Para esta suposición me baso en un pasaje del premio e carta al condestable don Pedro de Portugal del Marqués de Santillana, que citaré un poco más adelante, pero también en lo que se sabe sobre la presencia de trovadores occitanos que componían, por tanto, en provenzal, en la corte de Diego López de Haro, señor de Vizcaya, a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, es decir, mucho antes, ¿no? Decía que esto es poco sorprendente, salvo porque lo de que compusieran algunos poemas en gallego, salvo porque la vida de los tres poetas viene a coincidir con un periodo especialmente oscuro de la historia de la poesía gallego-portuguesa. Lo llamativo del poema de Vélez de Guevara contra Sancha Carrillo es que, como ha señalado el profesor Vicens Beltrán, varios de sus versos, cito, se ajustan por una parte al modelo del decasílabo trovadoresco tal como era practicado por la escuela galaico-portuguesa, con acento regularmente entre tercera y quinta sílaba, y por otra parte, al mismo tiempo, al esquema del verso de arte mayor, el que ahora llamamos adónico doblado, formado por dos hemistiquios en cuya estructura rítmica incluye obligatoriamente el patrón tónica, átona, átona, tónica, cesura fuerte, tónica, átona, átona, tónica. Cada uno de cuyos dos grupos rítmicos pues, puede ser precedido o seguido de una o más sílabas átonas. Y esto, pues, en fin, parece sugerir que el autor conocía todavía, a pesar de lo avanzado de la fecha de este poema dirigido a Sancha Carrillo, que es entre 1400 y 1412, no más tarde, conocía muy bien los principios de la prosodia y de la métrica gallego-portuguesa. Y un buen número, además, de estilemas propios y privativos de la tradición poética gallego-portuguesa, el mejor de los cuales sería el equívoco, precisamente, que es característico de la cantiga de escarnio gallego-portuguesa. Todo lo cual son unas sutilezas del arte de versificar en gallego que, Pero Vélez de Guevara, luego señor de Oñati, domina con más rigor y con más precisión pues que otros poetas antiguos del cancionero de Baena, que por orígenes familiares o por sus relaciones personales, en principio cabría pensar que estaban más vinculados a esa tradición gallego-portuguesa que en esos años estaba bastante eclipsada. No sabemos si porque se han perdido cancioneros, es probable, pero también porque la corte portuguesa se está empezando a dar un giro hacia el uso de la lengua castellana como lengua poética.
muy incipiente todavía, muy incipiente todavía. Por otra parte, la más antigua pista acerca de la perduración y la recepción de las obras de estos poetas está en el proemio E Carta al condestable don Pedro de Portugal de Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, nieto de Pero González de Mendoza. Aquí lo veis en el árbol genealógico, ¿no? El penúltimo. Bueno, don Íñigo recuerda la actividad poética de su abuelo, al que no pudo conocer más que por relatos de familiares y amigos y leyendo sus versos, porque había muerto en Aljubarrota pues, como 13 años antes de que naciera, en un discutido pasaje de ese proemio, que es un texto escrito hacia 1447 y, en cualquier caso, antes de 1449. Dice ese pasaje: vinieron después de estos don Joan de la Cerda e Pero González de Mendoza, mi abuelo, fizo buenas canciones, entre otras, Pero te sirvo sin arte, e otra a las monjas de la Tzairía, cuando el rey don Pedro tenía el sitio contra Valencia. Comienza a las riberas de un río. Usó una manera de decir cantares, así como cénicos, plautinos e terencianos, también en estrimbotes, como en serranas. La crítica, a partir de Miguel Ángel Pérez Priego, ha considerado que la alusión a cantares así como cénicos, plautinos e terencianos apunta a los peculiares usos del vocablo comedia en la Castilla del siglo XV, una palabra muy poco documentada en cualquier caso, donde parece que se asoció esta palabra más bien con asuntos y formas poéticas propias de villanos, en palabras de Ángel Gómez Moreno, el editor del proemio, de los cuales pues, podrían ser buen ejemplo los mencionados estrimbotes, que no sabemos exactamente qué son, quizá cégeles, quizá villancicos, y serranas también. En cuanto a lo de cénicos, que quiere decir escénicos, probablemente no significa más que recitados o cantados ante un público, no necesariamente integrados en una representación dramática o objeto de ella, aunque después de todo lo que ha descubierto el profesor Pedro Cátedra a propósito del teatro representado en conventos femeninos a finales del siglo XV, pues ya no podemos estar tan seguros de que no hubiera canciones escenificadas o representadas de alguna manera. Es verdad que ese es un ámbito como muy privado, los temas son religiosos, navideños, etcétera, sobre todo, pero seguramente hoy ya no se puede afirmar tan tajantemente que no necesariamente integrados en una representación o dramática. Por lo demás, no se ha conservado esa canción dedicada a las monjas de la Tzairía que menciona el marqués de Santillana. Es decir, contando con ella, 6 poemas formarían la obra de Pero González de Mendoza, 4 de ellos se recogen de forma bastante precaria en el cancionero de Juan Alfonso de Baena, mientras que el pequeño cancionero del marqués de la Romana trae los 4 del cancionero de Baena y un decir más que comienza con «A mí sería grave cosa». El hecho de que el llamado cancionero de Palacio transmita solo el epígrafe del poema «Ay, señora muy cumplida» y, sobre todo, las palabras citadas del proemio E Carta de Santillana sugieren que la obra de González de Mendoza pudo ser algo más amplia de lo que atestiguan los restos conservados. Pero González de Mendoza se educó en la corte de Pedro I, ¿no? Su presencia en ella se documenta ya en 1353, cuando tenía unos 13-14 años. Sirvió a este rey en distintos hechos de armas durante la guerra entre Castilla y Aragón, entre 1356 y 1366, y Enrique de Trastámara le nombraría mayordomo mayor. Como tal, sirvió también al sucesor de don Enrique, Juan I, y como jefe de sus ejércitos. Como ha destacado el profesor Andrea Zinato, bueno, esto lo cuento porque es un caso clarísimo de primogénito de noble de alta alcurnia, que se educa en su adolescencia en la corte como una forma de garantizar las relaciones entre rey y señor. Es decir, es una forma, digamos, suave, light, de un tipo de intercambio que era muy común en la época, que era el dejar hijos como rehenes en caso de conflicto. En este caso no hay conflicto, pero en previsión de conflicto al hijo mayor se le educa en la corte
para que aprenda a familiarizarse con las buenas maneras y también a ser respetuoso con su rey y con su reina, ¿no?, en su caso. Bueno, como ha destacado, decía el profesor Andrea Zinato, Pero González de Mendoza es uno de los poetas cancioneriles cuya memoria pervivió durante siglos, vinculada a la elaboración literaria de algún episodio de su vida, real o ficticio. En el caso de González de Mendoza, a quien se menciona en varios pasajes de las crónicas de su cuñado, Pero López de Ayala, este episodio es el de su muerte en la batalla del Aljubarrota. Ayala registra el hecho escuetamente y sin mencionar a su pariente, a su cuñado. Dice, el rey, al comienzo de la batalla, como estaba flaco, es decir, débil, lleváronlo en unas andas caballeros escuderos que eran ordenados para la guarda de su cuerpo. E desque vieron la batalla vuelta, es decir, perdida, pusiéronlo en una mula. E cuando vieron que las gentes del rey se retraían, es decir, se retiraban, e muchos de ellos cabalgaban para seguir del campo, pusiéronlo estonce al rey en un caballo e sacáronlo del campo. Maguera estaba muy doliente, a pesar de que estaba muy enfermo. O muy dolorido, no sabría yo aquí qué sería la traducción más adecuada. Dice, en un momento posterior, tal vez ya en el siglo XV, surgió un relato en el que González de Mendoza muere en combate tras ceder su caballo a Juan I de Castilla para que éste pueda abandonar el campo de batalla. La muerte de don Pero González de Mendoza se convierte así en un ejemplo máximo de valor y de lealtad. Y no es imposible que el relato tomase pie precisamente en el pasaje citado de la crónica de Ayala. Concretamente en ese pusiéronlo estonce al rey en un caballo y sacáronlo del campo. De cualquier forma, el relato ya aparece claramente configurado en las ilustraciones genealógicas de los católicos reyes de España de Esteban de Garibay a mediados del siglo XVI, y en el romance Si el caballo vos han muerto, recogido en Las Flores del Parnaso, en la octava parte de Las Flores del Parnaso, publicadas en Toledo en 1596, y también en el Romancero General de 1600, etcétera, ¿no? Entonces, el romance sería unos años después fuente de la comedia Si el caballo vos han muerto y Blasón de los Mendoza, que se atribuye a Luis Vélez de Guevara, y llamó la atención sobre ese apellido, Vélez de Guevara. Bueno, se fue publicada en 1633. Entonces, ahí se ve un poco la perduración de una leyenda medieval a través de su transmigración en varios géneros literarios. Pero lo divertido del asunto es que esta anécdota heroica fue admitida como verdad histórica incontrovertible, pues por genealogistas, que eso no es tan sorprendente porque se tragan unas bolas espectaculares, ¿no? Pero hasta por historiadores de los siglos XIX y XX, pues como Marcelino Menéndez Pelayo o como Emilio Cotarello, quien, sin embargo, señaló que una anécdota similar se contaba de un caballero llamado Rodrigo González de Cisneros, que habría salvado la vida al rey Alfonso VI, el rey del Cantar de Miocid, ¿no?, de finales del siglo XI, cediéndole su montura en una circunstancia parecida, ¿no?, para que el rey pudiera salir del campo de batalla. Con lo cual, seguramente aquí lo que tenemos es un motivo narrativo caballeresco, si no folclórico, no me he preocupado de comprobarlo, pero más difícilmente pues una anécdota del final de esto. Lo cierto es que en la batalla de Aljubarrota los nobles castellanos hechos prisioneros fueron pasados a cuchillo de una forma absolutamente salvaje, y Pero López de Ayala probablemente se salvó porque estuvo unos días oculto, y cuando apareció y fue hecho prisionero ya había pasado el furor posterior a la batalla entre los vencedores. Bueno, bien, entonces, bueno, esto quizá nos ha llevado un poco lejos, pero bueno, con independencia de esto, lo cierto es que para los momentos previos a la batalla de Aljubarrota, Pero González de Mendoza había ascendido al reducido círculo de los hombres de máxima confianza de Juan de Castilla, de Juan I de Castilla. Era uno de los tres principales oficiales del reino en ese momento. Entonces, el ascenso de la rama del linaje de los Mendoza, de la que don Pero González fue el pariente mayor, prosiguió imparablemente con las figuras de su hijo, el almirante Diego Hurtado de Mendoza, que fue quien con apenas 20 años
sacó del campo de Aljubarrota el cadáver de su padre, de Pero González de Mendoza, y lo llevó a enterrar no a Guadalajara, no a Toledo, sino a Álava, a la iglesia hoy desaparecida de San Martín de Mendoza. Esto es muy significativo. El panteón familiar se instala en el lugar de origen del linaje. Lo mismo sucede con los Ayala. Fernán Pérez de Ayala, el padre del canciller, instala el panteón de la familia, no en Toledo, no en Murcia, no en esto, sino en Quejana, precisamente. Bueno, y también pues, de su nieto y de su bisnieto. Y he sabido que estos dos, el nieto y el bisnieto, Íñigo López de Mendoza y Diego Hurtado de Mendoza, primer duque del Infantado, pues fueron también poetas y casi decir que hombres de letras. Este primer duque del Infantado es quien funda sobre la biblioteca del Marqués de Santillana el fondo de manuscritos que al final ha sido el núcleo originario de la Biblioteca Nacional de Madrid, en el siglo ya XIX. En cuanto a Pero Vélez de Guevara, pues también aparece brevemente en el proemio e carta del Marqués de Santillana, pero en un pasaje más soso que el que se refiere a González de Mendoza. Dice, desde el tiempo del rey don Enrique, de gloriosa memoria, padre del rey nuestro señor, hasta estos nuestros tiempos, se comenzó a elevar más esta ciencia y con mayor elegancia. Ha habido hombres muy doctos en esta arte, entre ellos don Pero Vélez de Guevara, mi tío, gracioso y noble caballero, escribió gentiles decires y canciones. Santillana sitúa a Vélez de Guevara, a quien sí pudo conocer personalmente cuando él era niño o adolescente, en el tiempo de Enrique III, es decir, después de 1390, entre 1390 y 1406. Para entonces, don Pero ya no era un hombre joven. Aunque no hay plena certeza sobre su fecha de nacimiento, esta se ha situado alrededor de 1352 a partir de documentos relativos a sus padres, don Beltrán Vélez de Guevara y Mencía García de Ayala, que era otra hermana, como he dicho, de Pero López de Ayala. Aunque Beltrán Vélez de Guevara tenía intereses económicos en Navarra y mucha relación con el rey de Navarra, en 1370 recibirá de manos de Enrique II algunos de los elementos fundamentales de su riqueza: el señorío del Valle de Léniz, con sus salinas, junto con derechos sobre las ferrerías de Mondragón y la escribanía pública de esta villa, es decir, donde se redactaban los documentos públicos y privados de la villa. A partir de entonces, don Beltrán y sus hijos prestarían importantes servicios de armas a los reyes de Castilla en los años siguientes. En Bayona, frente a los ingleses, en 1374, en incursiones contra el rey de Navarra en 1378, o en el sitio de Lisboa en 1384, un año antes de la batalla de Aljubarrota, donde murió Fernando Vélez de Guevara, un hermano menor del poeta, de Pero Vélez de Guevara. Bueno, ya veis que todos dejan mártires al servicio de la Casa Real. Estamos hablando de Nájera, donde se salvaron por los pelos todos, pero no de Aljubarrota y no de otras batallas como esta del cerco de esto. Y antes todavía de la Guerra Civil Castellana, pues hemos visto los peligros pasados por Fernán Pérez de Ayala en el cerco de Gibraltar, la muerte del ladrón de Guevara en Algeciras, etcétera, etcétera, etcétera. El activo papel de Beltrán Vélez de Guevara hasta una edad muy avanzada se ha aducido como posible causa del eclipse durante muchos años de Pero Vélez de Guevara, que no aparece en documentos hasta 1388, a raíz de la rebelión de los hidalgos de Oñati contra don Beltrán y su primogénito por asuntos tributarios y otros agravios mucho más graves. María Rosa Ayerbe, apoyándose en que ya el ya anciano don Beltrán asocia a su hijo Pero en los privilegios rodados que suscribe desde 1391, cree que pudo ser hacia esa fecha cuando se produjese la vinculación del poeta con la corte de Castilla.
Vicens Beltrán, sin embargo, apunta a la posibilidad de que la ausencia de don Pero de documentos relativos al señorío de Guevara y de Oñate anteriores a 1388 se deba a que el poeta pudo educarse en la corte real como los primogénitos de muchos de los nobles, es decir, como Pero González de Mendoza, etc. Y que en esa corte pues, anduviera al servicio directo del rey o de la reina desde los 18 años, es decir, desde 1370. En cualquier caso, Pero Vélez de Guevara aparece abundantemente en documentos a partir de 1391, en documentos que cuentan pues, adquisiciones de bienes y tierras en Álava y también en documentos emitidos desde la corte, desde Toledo, básicamente, ¿no? Cabe la posibilidad no probada de que Pero Vélez de Guevara también participara en la batalla de Aljubarrota, pero, claro, no lo podemos saber porque, como he dicho, no hay documentos que se refieran a él hasta 1388, es decir, hasta 3 años después de ocurrida la batalla. Sin embargo, es a partir de finales del reinado de Enrique III, a cuya muerte he dicho que dedicó un decir, un poema elegíaco, cuando la documentación hace patente la relevancia de su papel en la corte. Es testigo de la aceptación de la guardia y tutela de Juan II por parte de la reina viuda Catalina de Lancaster y del infante Fernando de Antequera, recibe importantes donaciones de Carlos III de Navarra, al que había combatido unos años antes. Participa en el sitio de Bayona frente a los ingleses y en el incendio de San Juan de Luz de 1410. Es uno de los representantes de Castilla en las treguas con Inglaterra firmadas en Fuenterrabía en 1410, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte, en el ámbito de sus dominios territoriales es notoria también su intervención en varios episodios de las luchas de bandos desarrolladas en Guipúzcoa en 1412. Suponemos que debió de morir en 1414 porque a partir de septiembre de 1414 el señor de Oñate es un hijo suyo que también se llama Pero Vélez de Guevara, lo cual confunde mucho las cosas, y probablemente fue enterrado en la iglesia de San Martín de Oñati, pero digo que probablemente porque hay una cierta controversia en torno a la lectura de la lápida de su tumba, en la que se nos dice que allí hay enterrado un Pero Vélez de Guevara, pero como hay tantos, pues vaya usted a saber, ¿no? Pero probablemente se trata de él, ¿no? La obra conocida de Vélez de Guevara suma 8 poemas. 7 han sido transmitidos por el Cancionero de Baena. Uno de ellos aparece también en el Cancionero de Martínez de Burgos y otro por el Cancionero de San Román y por 2 cancioneros de nombre no conocido, como son uno de la Biblioteca Nacional de Madrid y otro la miscelánea historial esta de la Biblioteca Nacional de París, conocida hoy con las siglas PN2 por el código de siglas de Brian Dutton y Jean Krogstad. Bueno, vamos a asomarnos ya para terminar, porque supongo que ya estáis, después de este bombardeo de alfombra genealógico, examinando algunos textos de López de Ayala y de Pero Vélez de Guevara, los 2 poetas que son más afines espiritualmente, como digo. Son afines espiritualmente porque son versos graves en los 2 casos, El alejandrino del viejo mester de clerecía en Pero López de Ayala, normalmente encuadrado, normalmente en tetrásticos monorrimos o estrofas de cuadernavía, como queráis llamarles, o el novedoso verso adónico doblado de la poesía cancioneril en Guevara, dispuesto en octavas de arte mayor. Son textos conformados, ahormados, por la prosodia y la retórica de los salmos penitenciales, en los que hablan conciencias atormentadas por vidas ya maduras, en que la riqueza y los privilegios se han visto contrapunteadas por el desgaste y la fragilidad física y por terrores y responsabilidades absolutamente abrumadoras. Unas conciencias sometidas desde la niñez a la voluntad o el capricho de los grandes, que muchas veces les llevaba a la muerte, como hemos podido ver en todo un reguero, rodeadas de violencia y de injusticia, a veces sufrida y muchas veces ejercida, como desde su puesto de señores feudales, y en las que la angustia ante el paso del tiempo y sobre todo ante la pérdida del tiempo
La idea de la muerte y el arrepentimiento por los propios pecados y el temor a la condenación del alma están absolutamente omnipresentes. Son unas conciencias y unas voces en que la poesía y la oración son como remansos contiguos, lugares o un solo lugar, en realidad, donde cabe el sosiego, la reflexión y a veces la esperanza. Y de ahí el tono de unos y otros. Dos estrofas bastante conocidas del rimado de Palacio. Todas estas riquezas son nieblas e rocío, honras e orgullos aqueste loco brío. Échase el omne sano e amanece frío, que a nuestra vida corre como agua de río. Dos cosas a anotar aquí. Una de carácter lingüístico. Parece que este es el primer caso en que se documenta el uso en forma personal del verbo amanecer. El que amanece frío es el hombre que se ha echado sano, es decir, que ha muerto durante la noche. Todavía hoy se dice, ¿no? Anoche me acosté tarde y hoy he amanecido con la cabeza muy espesa, ¿no? Bueno, creo que no hay una documentación anterior a esto. Y luego, en el último verso, por supuesto, la conocida imagen de nuestras vidas son los ríos. Aquí no aparece el mar, que es el morir, pero que es una imagen que viene en última instancia del Eclesiastés, que Jorge Manrique probablemente, según sus editores, pues encontró en un sermón de San Gregorio Nacianceno, que pudo leer o escuchar porque se lo prestara Alonso de Cartagena, pero que, como vemos, como precedente romance está en estos versos de Pero López de Ayala. Leo la otra estrofa. Gran tiempo de mi vida pasé mal dispendiendo. Malgasté un gran tiempo de mi vida. A señores terrenales, con gran cura, con gran cuidado, con gran esmero, sirviendo. Agora yo lo veo y lo voy entendiendo, que quien más trabaja, que quien más se esfuerza en esto, más irá perdiendo. Bueno, y finalmente estas dos estrofas. Do están los muchos años que habemos durado en este mundo malo, mezquino, lacerado. Do los nobles vestidos de paño muy honrado, do las copas e vasos de metal muy preciado. Do están las heredades e las grandes posadas, las villas e castillos, las torres almenadas, las cabañas de ovejas, las vacas muchiguadas, multiplicadas, ¿no? Los caballos soberbios de las siellas doradas. ¿Veis qué bonito ejemplo del uso del tópico del ubi sunt, en el que también incide en su elegía funeral Jorge Manrique? Y de especial interés porque aquí aparecen un poco los fundamentos primigenios de la riqueza de un noble a las que me he referido al principio de esta, ¿no? Las heredades, las posadas, las villas, los castillos, las torres almenadas, los ganados de distintos tipos, etc. Bien. Al respecto de la intimidad y del lugar común a la oración y a la poesía, me gustaría leeros al final una estrofa muy conocida del Rima de Palacio, con la que os juro que voy a terminar, porque ya me estoy acercando a la hora de duración y esto ya está empezando a ser demasiado, hasta para mí. Tenemos aquí un poema de Pero Vélez de Guevara. Es un caso muy interesante porque es un poema que se ha conservado en dos versiones distintas. Una en la miscelánea historial de París, que parece ser o una versión ampliada o una versión completa de un poema que se nos ofrece incompleto en el Cancionero de Baena, ¿no? Entonces, en la versión de París es mucho más impresionante, de la miscelánea historial, quiero decir, es mucho más impresionante. Claro, es un texto que nos aparece presentado por una rúbrica
que muchas veces condiciona tremendamente la lectura que hacemos del poema, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el Cancionero de Baena a veces nos cuenta unas novelas en esas rúbricas que unas veces son perfectamente atendibles y otras veces son perfectamente ignorables porque son un invento salido del magín del compilador del Cancionero. Claro, aquí nos lo presenta el anónimo compilador como Dezir de don Pero Velas de Guevara un poco antes que finase, es decir, como un poema escrito poco antes de morir. Y es totalmente oracional. Señor, tú me libra de toda fortuna, líbrame de toda tormenta, de toda mala fortuna, en realidad, pues que mis obras no fueron discretas. El mundo sostienes, el sol e la luna, estrellas et cielos, signos e planetas. Señor, mal se mueven carros e carretas, do non remanetse la tu gracia dina. Para nada se mueven, se agitan los hombres. Hay el eco de un refrán ahí, de los carros y carretas, ¿no? Que todavía vigente hoy en día. Do non remanetse la tu gracia dina, acorre e consuela mi alma mezquina, pues a ti son claras las cosas secretas. Y prosigue en la siguiente estrofa. Señor, si en arena sembré o en laguna, también hay una evocación de un refrán ahí. Sembrar en arena o en laguna es hacer un esfuerzo inútil. Sé que la fanega non vino con ciento, que no trajo ningún fruto, que no se recogió en fanegas nada de lo que... Si pasan 10 noches, no duermo la una, no duermo más que una de cada 10 noches. Por eso se ha hablado antes de esas voces atormentadas, ¿no? Así me destruye la coita que siento. Pasaron mis días, así como viento, de ti non curando, mi Dios y mi Rey. Pero, Señor, creo que diste una ley que es de mis bienes raíz y cimiento. Esto me pasa cada vez más. A los viejos nos pasa esto, que nos emocionamos leyendo versos. Bueno, entonces, en la versión del Cancionero de Baena vienen 3 estrofas tan solos que en la miscelánea historial de París son la tercera, cuarta y quinta estrofa. Claro, fijaos en la rúbrica del Cancionero de Baena. Este Dezir fichó y ordenó el dicho don Pero Vélez de Guevara por manera de contemplación con Dios, por cuanto lo dejaron y desampararon todos los señores y amigos que él tenía en la casa del rey, al tiempo que lo perseguían y acosaban ante el rey algunos sus contrarios e enemigos. Probablemente narra bastante de lo que fue la vida de Pero Vélez de Guevara. Es un resumen así en 3 líneas, ¿no? Pero a mí me parece más creíble lo de que es un poema compuesto poco antes de morir, ¿no? Lo que dice la miscelánea historial. Dice, Señor, sé e creo que tú me formaste a la tu imagen de una non nada, a partir de nada. Criando mi alma, me vivificaste. La ley verdadera por ti confirmada. Criando mi alma, me vivificaste la ley verdadera por ti confirmada. Señor, aquel día de la gran jornada, cuando de la tierra al palo subiste, es decir, cuando fuiste crucificado, a mí redimiendo, que muerte sufriste, mi alma la tiene muy bien decorada. Mi alma tiene perfectamente memorizado ese momento. Señor, olvidando tu nombre bendito, puse mi fianza en quien no debía. Aquí se me han movido los números de versos, ya lo veis. Por malos amigos pensé de ser quito, libre, de muchos cuidados en que yo vivía. He visto, he probado su compañía, y cuánto me monta, hasta qué punto me importa todo lo servido. Entiendo de todos que he recibido las gracias y honras que yo haber debía. Lo dice de forma totalmente irónica, por supuesto. A ellos siguiendo, Señor, conocida mi pura verdad, que era inocente de la sinrazón que fuera movida por los adversarios a mí nuevamente, ficieron non vista con buen continente, y a mí dejaron de manos al suelo, postrado en el suelo, abatido en el suelo, y tengo que fuera mucho más mi duelo si en mí fallaran algún accidente, si en mí hallaran alguna culpabilidad
que no tengo en realidad. Bueno, bien, doy por terminado aquí el recorrido por estos versos, pero no quería irme sin citar solo una estrofa más del Rimado de Palacio de Pero López de Ayala, que nos retrata al escritor en su gabinete, en su escritorio, encontrando un momento de paz y de intimidad en la lectura y en la escritura. Vuelvo a lo que he dicho antes, ¿no? La poesía y la oración son lugares contiguos, o quizá uno solo en la poesía de todos estos poetas. Entonces, son unos versos muy conocidos porque comienzan el largo episodio en que Ayala reflexiona, recrea las morales de Job de San Gregorio. Y además me gusta evocarlo porque es un texto que he puesto muchas veces en exámenes aquí, en los tiempos en que yo me dedicaba a atormentaros de manera regular y no solo ocasional como este, ¿no? Dice Pero López de Ayala: cuando yo algún tiempo me fallo más espaciado, más tranquilo, más relajado, ¿no? Busco porque lea algún libro notado, por fallar buen ejemplo e ser más consolado, e Dios me provee según lo deseado. Non podría yo a tanto a Dios agradecer cuantos bienes recibo sin yo lo merecer. Fallé libros morales que fuera a componer San Gregorio Papa, el cual yo fui leer. Y entonces comienza a narrar la historia de Job. Bueno, es un momento insólito. Lo estuve leyendo el otro día para ver si podía relacionarlo, pero ya he puesto el esquerricasco, o sea que no temáis, que no voy a seguir con un ensayo magnífico de T.S. Eliot sobre poesía y religión. Sí. Y bueno, eso a lo mejor quedará para otra ocasión, pero por hoy es suficiente. Gracias. Bien. Bueno, pues si queréis abrimos un turno de preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión. No sé cómo se pone esto, pero bueno. Gracias. Lo primero, muchas gracias por la presentación. La verdad es que cuando estudiamos historia de España nos suelen faltar revisar este tipo de cosas, y yo agradezco mucho los chascarrillos también que nos ha traído de los poetas, y me apunto un par de cosas para poder mirarlas en casa. Y por otro lado quería preguntar acerca de la trascendencia de estos poetas fuera del territorio vasco o fuera del territorio español. Bueno, a ver, quiero decir, los medios que nos han transmitido estos textos, con los que os he dado una cierta paliza, me temo, son todos cancioneros recopilados en la corte real castellana. Quizá la miscelánea historial, esta última no, pero ya veis que casi todos los textos son. Por tanto, son textos que han trascendido fuera del ámbito señorial donde quizá fueron creados al principio. De la trascendencia de estos poetas, pues claro, González de Mendoza sí ha tenido, digamos, un lugar en la historia de la literatura castellana por todo lo que os he contado de la leyenda del
heroísmo en la batalla de Aljubarrota, etcétera, que ha dado lugar, como habéis visto, pues a romances, a comedias, a anécdotas históricas contadas por cronistas, genealogistas, etcétera, etcétera. Y luego en González Mendoza también, claro, se ha visto, sobre todo, pues el fundador de una estirpe de poetas que es mucho más larga de lo que el cuadro genealógico que aquí os he presentado pues podría llevar a pensar, ¿no? Porque, quiero decir, aquí están pues hasta el Diego Hurtado de Mendoza del siglo XVI y antes, en el siglo XV, Fernán Pérez de Guzmán, en fin, y hasta los Manrique, colateralmente, ¿no? Más o menos. Entonces, así la trascendencia hacia el exterior, pues bueno, por supuesto, entre los hispanistas, etcétera, sí, pero López de Ayala es una figura de mucha mayor magnitud que los otros dos. Los otros dos son dos nobles con aficiones versificatorias, pero López de Ayala es casi un preceptor de la nobleza en un momento en que la nobleza empieza a tener intereses culturales que vayan más allá de la composición de versitos más o menos amorosos, religiosos, etcétera, etcétera. Es decir, ahora, bueno, seguramente consultando esta lista, pues os podría decir qué traducciones impulsó o realizó personalmente Pero López de Ayala, pero están casi todas en el principio de una corriente de traducciones de textos de clásicos latinos que se desarrolla a lo largo del siglo XV, y hoy por hoy, por lo menos, es a él a quien tenemos que remontar el inicio del haber suscitado esas inquietudes entre los medios nobiliarios, ¿no?, de finales del siglo XIV, principios del siglo XV. No sé, entre las cosas que, aparte de las morales de Job, etcétera, que eso es un trabajo muy personal, pues, a ver, entre las cosas que se atribuyen a Ayala como traductor está un libro de Boccaccio, un libro de Boecio. Él escribió un libro de la caza de las aves, que es un tratado de cetrería que en gran parte está basado en el de Federico II de Sicilia, y en textos árabes también, es decir, era un deporte que practicaba él y que esto, pero, en fin. Y hay algunas otras atribuciones de traducciones, pero que son más dudosas que estas que os he mencionado, ¿no? Entonces, bueno, quizá la palabra que me ha salido es un poco demasiado solemne, preceptor, pero hay en él una inquietud espiritual que va, no lo digo en el sentido religioso, que va mucho más allá de lo que es lo común en los coetáneos. No sé si esto más o menos responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Vale. Bueno, también hay que decir que como Pero López de Ayala fue diplomático también, se movió por medios como la corte de Francia, de Borgoña y por Aviñón, que era donde estaba el papado. Y claro, Aviñón en ese momento es quizá el centro cultural más importante de Europa. Allí está Petrarca, por ejemplo, entonces, y ¿qué iba a decir? Y una de las cosas que tradujo Pero López de Ayala fue las décadas de Tito Livio, o una parte de las décadas de Tito Livio, no a partir del original latino descubierto por Petrarca, sino de una traducción francesa que había hecho un fraile francés llamado Pierre Bersuire, que era amigo personal de Petrarca. O sea que se movieron unos círculos pues como próximos, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más o podemos irnos a respirar todos ya? Bueno, nada, yo no voy a preguntar nada. Solo quiero agradeceros muchísimo, bueno, a los dos, a Juanjo también por su participación. Hombre, ha estado muy currada, ¿eh? Sí. Y a Carlos la conferencia, que me ha parecido maravillosa.
Me ha parecido, yo no me he aburrido lo más mínimo. También es cierto que como la besa, pues tengo ciertos intereses, pero me ha parecido que estaba muy bien, bueno, y el tono y todo. Y además os he traído algunas fotos del álbum familiar de fotos de mis excursiones pandémicas al señorío de Guevara. Esas son mías, algunas otras son de la Wikipedia, como es natural, pero bueno. Muchísimas gracias. Pues nada, si he fomentado el turismo por Álava, pues me doy por enormemente satisfecho. Bueno, pues muchas gracias.